Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia está de fiesta, pues celebramos la fiesta de los santos Tito y Timoteo, obispos de nuestra Iglesia. Y nuestra Madre Iglesia en este día nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Escuchamos. En aquel tiempo llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando lo que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana mía y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Este evangelio viene como un querigma, como un anuncio de una feliz noticia que viene a cumplirse en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Y hoy el Señor Jesús nos dice a ti y a mí, nos habla al corazón a través de su evangelio. ¿Y qué nos dice el Señor? Pues nos dice que su madre y sus hermanos lo estaban buscando. Y que entonces Jesús, mirando a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Y es así. Recuérdate que Jesús nos revela al Padre, que en la carta a los Colosenses Pablo nos dice que Jesús es la imagen visible del Padre. Y es Jesús que nos ha mostrado que tenemos un Padre. Pues recuérdate que en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo del 9 en adelante, nos enseña Jesús esa oración donde nos revela a nuestro Padre, la oración del Padre nuestro. Dice Jesús: cuando oren y hablen con esta oración. Pues sus discípulos le dijeron que le enseñara a orar. Y entonces Jesús, a través de esta oración, le muestra quién es Dios, que es nuestro Padre. Y decimos entonces el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, tú y yo, cada vez que oramos al Padre, les decimos: hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Pero en ese momento entonces, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando oramos al Padre a través de esta exclamación, estamos diciendo: Padre, que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de los nuestros. ¿Y qué entonces gracia más grande? Poder discernir cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Pero para poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y entonces poder cumplirla y entrar en esa morada de la paz, en la morada de la felicidad, porque somos felices cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos entonces discernir esta voluntad de beneplácito de nuestro Dios? Porque no es revelada de manera clara, sino que tenemos que hacer silencio. Tenemos que entrar en la escucha. Esta es la manera de poder discernir la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas, en todos los acontecimientos diarios. ¿Cómo nosotros determinar qué Dios quiere decirnos a nosotros a través de una situación o una decisión que tengamos que tomar? Pues entonces tenemos que hacer silencio y dejar que Dios hable a nuestros corazones. ¿Y cómo habla el Señor a nuestros corazones? Cuando nos detenemos. Cuando entramos en ese encuentro de amor con aquel que sabemos que nos da la vida. Y ese encuentro de amor es la oración. Y entonces en la oración podemos escuchar, definir y determinar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él nos la va a revelar. Nos la revela a través de su palabra. Nos la revela a través de los acontecimientos diarios. Nos la puede revelar a través de un hermano, de un guía espiritual, de una persona que pueda discernir juntamente contigo la voluntad de Dios. Y es así
Todos los días, al levantarnos, tenemos que pedirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Porque al hacer la voluntad de Dios, somos felices. Pero también hoy Jesús nos da una promesa. Y es en el versículo 32 de este capítulo 3 de San Marcos, en el Evangelio de hoy. Dios nos dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces nos convertimos en hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que al hacer la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, formamos parte entonces de la gran familia de Dios. Formamos parte y ya somos hijos de Dios. Y entonces, al hacer su voluntad, somos felices. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios está determinada para que tú y yo podamos salvarnos. La voluntad de Dios siempre va amarrada o va alineada con lo que es nuestra misión aquí en la tierra. Y entonces, al cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, somos realmente felices. Es decir, que si hoy tú y yo queremos escuchar y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para poder cumplirla tenemos que apartarnos del ruido, entrar en ese encuentro de amor con aquel que nos ama, y entonces luego que conozcamos esta voluntad, le pedimos a Dios que nos regale la fuerza. Porque solamente a través de su gracia y con los dones del Espíritu Santo y con la fuerza de Dios, su fuerza del Espíritu Santo, entonces podemos cumplir con esa voluntad de Dios. Y al cumplir entonces con la voluntad de Dios, decimos, como dijo nuestra Madre María, ella es la madre. ¿Sabes por qué? Que es mi madre también, porque fue la primera. Es la que siempre cumplió la voluntad de Dios. Esa es nuestra Madre María. Ella desde un inicio, cuando el ángel le dijo que iba a ser la Madre de Dios, la Madre María entonces dijo esta hermosa proclamación de fe, de confianza en el Señor, y se dejó caer en los brazos del Padre. Y dijo la Madre, recuérdate, Lucas capítulo 1, versículo 26, dice que la Madre, nuestra Madre María, que es la siempre fiel, la que desconocía todo pero confiaba en la voluntad de Dios, en esa voluntad de amor que Dios tenía en su vida. Esa madre que dijo así de esta manera, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero también lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate, unas horas antes de ser crucificado, de entrar en su proceso de dolor, el Señor Jesús, en la oración del huerto de Getsemaní, en el capítulo 26 de San Mateo, versículos 39, dice que Jesús, dice así, un poco más adelante, postrado para tocar tierra, con su cara oró así al Padre. Pues Jesús sintió dolor, sintió tristeza y angustia, como muchas veces sentimos tú y yo. Y dice que Jesús dijo, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, que Jesús también ha querido y dice, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y ha entrado sin queja, como ese cordero sin mancha, ese cordero que no se queja, que entra en la voluntad del Padre. Y en todo momento quiere darle la gloria y la honra a aquel que es Dios. Esto también tiene que pasar con nosotros. Hoy le decimos al Señor, todo lo acepto con amor, que se haga tu voluntad. En tus manos me entrego con silencio y paz. Y al entrar en el silencio y entonces en la oración, escuchamos la voz de Dios. Y le pedimos que nos permita, luego que discernimos su voluntad, que nos permita poder cumplirla con su fuerza, con su ayuda, porque solo no podemos. Pero también dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 en adelante, dice que con la sangre de Cristo, con la sangre de Jesucristo, esto se convierte en la fortaleza para poder cumplir la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Es que nosotros nos salvemos y que alcancemos la santificación. Pues recuérdate que los dice en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice Pablo, que nadie puede ver al Señor si no pasa por el proceso de la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo único que quiere es que tú y yo seamos felices. Y para esto nos da las herramientas, nos permite que le busquemos y nos regala el don de la fe.
Y con la fe entonces podemos encontrarle, porque todo el que busca encuentra, dice el Señor, y todo el que toca a la puerta se le abre. Así que yo te invito que en este día hagamos silencio y escuchemos la voz del Señor, que habla a tu corazón y a mi corazón y nos revela su santa y gloriosa voluntad. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.